¿Qué pasa, Psicothinkers? ¿Cómo estáis? Bueno, acabo de terminar de ver la serie Euphoria, justamente hoy además, y decir que es una serie que me ha dejado muy buen sabor de boca. Es una serie que muchos de vosotros me habéis recomendado y empecé a verla un poco por curiosidad porque veía que mucha gente la estaba viendo y no sabía muy bien de qué iba. Lo único que sabía era que la actriz protagonista, por así decirlo, era Mary Jane en Spider-Man, y decir que me ha encantado. Es una serie que me ha dejado muy buen sabor de boca porque siempre es algo que yo digo, una serie, una película o un libro, para mí, y de alguna manera recurriendo a la psicología para argumentar mi opinión, para engancharnos o para dejarnos ese buen sabor de boca, ha de contar con una historia que tenga una narrativa muy bien construida y que los personajes implicados en dicha historia estén bien construidos. Y creo que esto es lo que sucede en esta serie. Hay muchos personajes, la gama de personajes es muy distinta, muy amplia, y creo que cada uno de ellos consigue reflejar su pequeña parcela de realidad, y una parcela que seguramente muchos de nosotros nos hemos podido sentir identificados en mayor o menor medida. Seguramente haya personas que se hayan identificado más con un personaje, otras personas se hayan identificado con otro, incluso algún personaje le haya podido generar rechazo, y eso no es malo, eso es bueno, porque significa que la serie está bien trabajada, bien construida y de alguna manera tiene algo que representar. Y esto es justo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, porque con estos vídeos sabéis que intentamos siempre recurrir a una serie para comentar algún aspecto relacionado con la psicología. Pero antes de comenzar a hablar de esta serie, tengo que de alguna manera referirme a la adolescencia y hablar de algo de la adolescencia que nos permita entender aspectos de esta serie. Así que si quieres saltarte esta pequeña explicación, te voy a dejar por aquí abajo el minuto exacto en el que voy a comenzar a hablar de esta serie, y si no, pues bueno, te puedes quedar conmigo para aguantar esta mini clase. Lo primero que tenemos que entender es que la adolescencia es un periodo más de nuestra vida, un periodo en el que hemos de desarrollarnos y que de alguna manera todos hemos pasado por ese camino. Es importante entender esto porque muchas veces nos referimos a los adolescentes como personas que hacen lo que hacen sin pensar en las consecuencias. Y hay una explicación, lógicamente, psicológica a todo esto. Y básicamente nos vamos a centrar hoy en entender por qué funciona esto y por qué el adolescente funciona de la manera en la que funciona. Lo primero que vamos a entender es que durante la adolescencia hay un aumento excesivo de nuestra necesidad de gratificación, de buscar recompensas. ¿Y por qué sucede esto? Porque durante la adolescencia hay un aumento excesivo de la actividad de un neurotransmisor muy importante, la dopamina. That's science! Lo que esto significa es que durante la adolescencia los niveles de dopamina son normalmente más bajos de lo habitual y que cuando se liberan y empiezan a trabajar el aumento es impresionante, es como un colofón de dopamina. Por hacer alguna referencia a los superhéroes, recordar al personaje de Spider-Man, cuando este obtiene sus poderes. Que por cierto, si quieres ver vídeos de Spider-Man y de sus miedos, te invito a ver estos vídeos. Cuando este personaje desarrolla sus superpoderes, es como que están intensificados, como que empieza a percibir todo de una manera mucho más intensa. Pues esto es justamente lo que les sucede a los adolescentes cuando la dopamina se empieza a liberar, que tienen una intensidad emocional muy elevada. Lógicamente esto no sucede única y exclusivamente por esto, pero es uno de los factores que influyen, porque la dopamina influye en tres formas distintas. En primer lugar, aumenta la impulsividad de la persona, y esto significa que las personas toman decisiones, realizan acciones sin tener en cuenta las consecuencias. Única y exclusivamente se fijan en lo positivo, y lo negativo pasa a segundo plano. En segundo lugar, son más susceptibles a la adicción. Por eso, durante estas etapas propias de buscar la novedad, buscar la gratificación, empiezan a experimentar con distintas actividades, y por ello pueden ser más susceptibles a ciertas adicciones. Y por último, tienen un pensamiento más racional, y esto significa en que piensan de manera más literal y concreta, y esto tiene implicaciones fundamentales y muy importantes, porque pensad en un adolescente que seguramente tanto tú, que por supuesto has pasado por la adolescencia, como yo, te has podido ver en una situación parecida, o quizás tengas adolescentes cerca de tu entorno. ¿Cuántos de ellos muchas veces se han visto envueltos, incluso nosotros mismos, en situaciones en las que hemos pensado de una manera tan concreta y tan literal que cuando esta situación pasa empezamos a pensar en pero Dios mío, ¿por qué no he pensado en estas cosas? ¿Por qué no he pensado en otras posibles explicaciones a lo que me estaba pasando? Pues esto sucede porque durante la adolescencia pensamos de esa manera tan literal y concreta. Y como os decía, tiene muchas implicaciones.
¿Por qué? Porque pensad en un adolescente que piensa de manera tan racional y tan concreta, de manera muy literal. Si le sometemos a un problema de su vida, lo va a interpretar de esta forma, pero también le estamos bombardeando con problemas de matemáticas, de ciencias, que van a tener que buscar posibles explicaciones, y si solo se limitan a analizar el problema de una manera muy literal, esto puede tener sus consecuencias. Por tanto, fijaos en lo importante que es entender cómo funciona nuestro cerebro durante la adolescencia, y también entender cuál es nuestra forma de pensar y cómo los desarrollamos durante la adolescencia. Y ahora sí, tras esta explicación vamos a pasar a ver algunos aspectos que me han llamado la atención de la serie Euphoria. Vale, y antes de comenzar con esto, quiero decir que voy a hablar de algunos personajes en concreto, no voy a hablar de todos, porque si me pusiese a hablar de todos, este vídeo tendría muchísima duración y sería muy difícil de ver. Pero si este tema os interesa, dejádmelo en los comentarios, porque una de las cosas que estoy pensando en hacer, porque creo que puede ser muy interesante, es que junto a todos estos vídeos de la adolescencia, con la serie Euphoria, con la serie 13 razones, podemos hacer un directo para comentar todo esto y poder desarrollarlo más, y sobre todo que podáis interactuar conmigo y con el vídeo. Así que si esta os parece una buena idea, dejádmelo en los comentarios y seguimos profundizando en ello. Y para empezar quiero arrancar con el personaje de Kat. Este personaje es de los que más me ha gustado porque de alguna manera representa muchas de las situaciones y vivencias que un adolescente vive en esta etapa. Cada capítulo, como habéis visto, se centra en pequeñas anécdotas que estos personajes han tenido de pequeños y que de alguna manera han influido en su etapa actual, en la adolescencia. Y en concreto este personaje, como os decía, me ha gustado mucho por varios motivos. En primer lugar, porque nos plantea que durante la infancia tuvo una experiencia desagradable en el océano, en el mar. Se asustó y su familia la atendió. ¿Cómo la atendió? Dándola comida. Y esto es importante entenderlo porque, lógicamente, tenemos una niña, en este caso Kat, que vivió una experiencia traumática, no recuerdo exactamente lo que le pasaba, pero que se asustó. Y la manera de buscar ese apoyo y ese cariño por parte de su familia, esa atención, que lógicamente todo niño en su infancia requiere atención para desarrollarse, es a través de la comida. Es decir, que la enseñan a regularse emocionalmente a través de la comida. Esto no es algo concreto, no es algo intencionado, pero este personaje aprende a relacionarse mediante esta forma. También hay varios aspectos que me han gustado mucho, especialmente en todo lo que tiene que ver con la formación, por así decirlo, de su identidad, de la identidad de Kat. Y es que esta chica, de alguna manera, recurre al para ocultar sus inseguridades, mostrando una actitud aparentemente segura. Es decir, ella en todo momento se siente segura, con unas ganas de controlarlo todo, con una necesidad de controlarlo todo, pero por un objetivo fundamental, y es que no la hagan daño. Ella en todo momento quiere evitar que le hagan daño, porque eso es lo que pasó cuando cortó por primera vez con ese chico con el que salía en sexto de primaria. Y fue una experiencia que la marcó, porque encima aprendió que los chicos no le iban a querer por su físico. Y como os digo, tenemos ahí un personaje muy bonito, muy bien trabajado, en el que la constante necesidad de afirmación, de controlarlo todo. También hay un episodio con el tema del móvil, que le mira el móvil a su pareja para controlar de nuevo. Es muy importante, y esto es algo que de alguna manera tenemos que volcar a los adolescentes. Esa necesidad de afirmación, la necesidad de controlar. El segundo personaje que más me ha gustado es el personaje de Maddie, porque es un personaje que nos enseña, por así decirlo, cómo la relación que mantiene con su novio, con el otro chico, del que luego voy a hablar, es una relación tremendamente conflictiva, tremendamente tóxica, y que ella en ningún momento es capaz de reconocer, a pesar de que lo sienta, a pesar de que se siente insegura, se siente poco valorada, es incapaz de decir basta. Y también esto lo vemos reflejado en sus propios padres, porque hay un capítulo donde se ve la relación que tienen sus padres y es prácticamente inexistente. Entonces ella ha aprendido que en todo momento tiene que aceptar todo por lo que pase. También vemos que es un personaje, o al menos así yo lo he visto, que en todo momento necesita una valoración material de lo que consigue, a través de abrigos, a través de ropa, a través de objetos materiales. Pero realmente lo que este personaje busca es el cariño. Es un cariño que nunca le han aportado.
Su madre, porque por temas laborales no puede estar todo el tiempo que quiere con ella o que quisiese. Y su padre, ya vemos cómo es su padre, que está todo el rato frente al televisor. Y esa necesidad de afecto la vuelca a través de las relaciones. Una relación de dependencia tremendamente conflictiva que por alguna forma sale al final de la serie cuando por fin reconoce que no quiere estar en esa relación, que la relación con este personaje le hace daño, le hace sentir incómoda y de alguna manera nos lo presenta al final como una forma de decir hasta aquí. Y por último tenemos al personaje de Nate, un personaje que, bueno, creo que nos lo han presentado como el villano, por así decirlo, de la temporada, pero creo que es un personaje necesario, porque también nos muestra otros aspectos de la adolescencia y es, de alguna manera, un personaje que, buscando su propia identidad, o al menos tiene mucha rabia guardada, mucha rabia acumulada, y la única manera que él tiene de gestionar esa rabia es haciendo daño a otros. Pero lo fundamental de este personaje es ver de dónde viene esta rabia, de por qué este personaje tiene esa ira acumulada, y vemos lo que sucede en su familia. Muchas veces habrá adolescentes que muestren unas emociones que no entendamos, pero detrás de esta emoción o detrás de estas emociones suele haber, o casi siempre suele haber, un entorno que lo puede explicar, y profundizar en este entorno es lo que nos va a ayudar a poder echarle una mano a este adolescente a través de los distintos mecanismos que podamos aportarles. Por tanto, creo que este personaje, a pesar de que tengamos o podamos sentir cierto rechazo hacia él, es un personaje importante, un personaje que nos ayuda a entender cómo muchos adolescentes en ese desarrollo de su identidad sienten ciertas emociones que no son capaces de gestionar, que no saben cómo enfocar. Incluso la relación con su padre también es un poquito tóxica, por así decirlo, y sin duda, como digo, es un personaje que me gustaría saber qué opináis de ello porque es muy muy interesante. Y por último, el personaje de Rue, protagonizado por una actriz que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es la que interpreta a Mary Jane en las películas de Spider-Man y que personalmente a mí me gusta mucho. Es un personaje que, bueno, nos plantea el mundo también de la adolescencia con el tema de adicciones, drogas y todo lo que hay en ese mundo. Pero sin duda alguna lo que más veo o lo que más he podido ver en este personaje es, en primer lugar, la relación que tiene con su madre y, en segundo lugar, las relaciones de dependencia que establece en su entorno. Lo más característico sería hablar de este personaje y de las adicciones, pero si ya de por sí con la droga, en este caso, establece una relación de dependencia, también cuando consigue estar limpia en ese sentido, establece unas relaciones de dependencia con los demás, en este caso con su amiga Jules. Y me parece un personaje muy bonito, muy bien hilado, porque de alguna manera también plantea esa necesidad constante de afirmación, esa necesidad de reconocerse a sí misma tal y como es, que le cuesta muchas veces, que no es capaz de decir esta soy yo, esta no soy yo, yo quiero esto, yo no quiero esto, y que poco a poco a lo largo de la serie va enfocando, lo va abordando, y creo que de alguna manera también esto nos puede hacer ver por qué de alguna manera es como es, por qué le está costando y sobre todo qué relaciones de dependencia está manteniendo. Y esto es algo que también es importante trabajar con adolescentes, las relaciones que establecen con su entorno, ya no tanto relaciones con personas, sino también con deportes, con hobbies, esas relaciones que establecen con otros agentes que les van a ayudar en su desarrollo. Muchas veces pueden ser muy positivos, pero otras veces van a ser tremendamente negativos. Y cuando son negativos les van a afectar en su vida. Esto es algo que siempre he matizado. Muchas veces cuando hablamos de los videojuegos se tiende a demonizar al videojuego como el que causa los males en esa persona. Pero nada más lejos de la realidad. Si vemos que un adolescente o cualquier persona consume los videojuegos de una manera excesiva, que le está afectando en su vida, tenemos que ir a buscar por qué esto está pasando, por qué está pasando todo eso y por qué establece una relación de dependencia con, en este caso, el videojuego, pero podría ser, por ejemplo, una persona. Porque ahí es lo que vamos a poder de alguna manera encontrar la explicación a lo que sucede y que seguramente tengamos que trabajar con ellos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Es una serie, como digo, que yo he disfrutado una barbaridad. Espero que si no la habéis visto la podáis ver y disfrutar. Si la habéis visto, pues lógicamente os pediría que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, porque sé que me he dejado muchos temas, pero es imposible abordarlos todos
en un vídeo, pero si me lo dejáis por aquí, leeré vuestras sugerencias y en próximos vídeos lo podré traer de una forma más elaborada o con distintos recursos, otras series, películas, y que bueno, podamos pasar un buen rato todos y disfrutar de este contenido. Así que nada, no me enrollo más, os deseo que paséis muy buena tarde, que tengáis buenas vacaciones, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.